Sí. Ya, entonces este es lo que te hablaba de las cámaras de caída. Cuando tienes mucha pendiente, en realidad tú Ujú. tendrías que aplicar de principio a final una tubería. Pero ¿qué pasa? Esta tubería va a tener mucha pendiente, la cual te va a generar una velocidad mucho mayor a la admisible de 5 metros sobre segundo. Entonces ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aplicar cámaras de caída. En este caso, excavas menos en la parte final de la tubería y excavas la máxima excavación que puedas tener, que en este caso sería los 5 metros, ¿no? Entonces excavas al inicio 5 metros y al final de la tubería excavas la excavación mínima, que en este caso son los 1 metro más el diámetro de tu tubería. Y entonces ahí tienes una caída en esta cámara y nuevamente partes hasta los 5 metros máximo que te permite excavar y nuevamente llegas al otro punto de la cámara a una excavación mínima. Entonces sigues ese procedimiento y esto se le conoce como cámaras de caída cuando tienes pendientes muy grandes. Entonces ahí tienes que ver cuántas vas a necesitar, cuántas cámaras, ese tu tramo, en cuántas cámaras de caída vas a tener que dividir para que te dé esto, ¿ya? Vas a tener esta figura de acá. Esas son las cámaras de caída cuando tienes mucha pendiente, ¿ya? Se entiende el criterio, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo más o menos se pondría eso en Civil 3D? Bueno, en Civil CAD, perdón, en este caso. En Civil CAD tienes que volver a dividir, pues. Ah, Ah, estás haciendo en el Civil CAD. sí, ajá. En el Civil CAD, pero tienes en el tema de, a ver, vuélveme a compartir tu pantalla, tienes el tema de diseño, bueno, edición de las cámaras. Ya, voy a dejar de compartir para que puedan ver todos. A ver, hazlo correr, obviamente ya en la corrida. Ahí ya está corrido, ¿verdad? ¿Tu modelo ya está corrido? Módulos, alcantarillado, pozos de visita, creo que dice, o editar perfiles sanitarios. Editar perfiles sanitarios. No, no, más abajo, editar perfiles sanitarios. Ahí. Y toca qué tramo quieres editar. Cualquiera, cualquier tramo. Presionalo. O sea, selecciona cualquier. Ya aceptar, dale. Tu micrófono está apagado, creo. No, no te estoy pudiendo escuchar. Ah, lo hiciste correcto Ah, todavía. sí, bueno, ahora sí. Voy a hacer correr un ratito todavía. Mi población es de Ya. 3000. ¿Dónde está? Ya un aproximado 3000 y pico era. 3600. Solo hazlo correr. Solo para que te explique. Ah, no es necesario poner eso, ¿no? Sí, Sí, entonces. hazlo correr, aceptarnos. Pero sí, sí tienes que ver, obviamente, tu población y dotación. En función a eso, el Civica Ya, lo va a modelar. Ya te va a salir ya, todo está bien. Ya cerralo eso. En este momento no nos interesa. ya. Obviamente, eso lo tienes que llevar a la planilla, ¿no? Para editar. Sí, ujú, ya, ahí está. Ahí está. Entonces, nuevamente ahora, entras a Civil CAD, Módulos. módulos, ¿Dónde es? alcantarillado, edición de perfiles, Edición de perfiles. tocas Ahí cualquier está. tubería. Ok, ¿no? Sí, Ahí está. ahí está. Entonces ahí tienes que modificar el tema de cota solera, tanto final y cota solera inicial. O sea, si te das cuenta con el gráfico que te he mostrado, la Ujú, cota solera de tu tramo final que acaba en tu cámara va a tener más o ujú. menos a los 1,2 metros, ¿no? Pero la Sí. siguiente tubería ya no va a empezar a los 1,2 metros, va a empezar a los 5 metros de excavación máxima. Entonces aquí Ah, solamente modificas y cambias esa cota y esta cota lo tienes en tu planilla. Entonces copiar y pegar. ujú. Ah, ya, ya, está bien, Ausi, no, sí, aquí te dice todo, ¿no? Cota bate en este caso Exactamente, sería mi cota solera, ¿no? exactamente. Cota batea. Ya, está bien, Ausi, sí. Ya ahí se modifica, ahí se cambia. Ya. Ujú. Mm. Ah, y una duda más, Ausi. ¿Dónde está mi Excel? Ay, no, ¿dónde está mi correo? Circuitos, un ratito.
Ya, aquí es en esta parte. ¿Cómo puedo ver las tablas de nuevo? Ahí, ahora Tienes sí, que ya está. modelarlo, sí. Ya ve 300. Ok, hijo de 120, ya. A ver, ahora sí. Ya. Era en la tabla. La parte de, esta parte de la población siempre tiene que ser igual aquí en la parte del emisario, que me dijiste que tiene que ver una salida, ¿no? En mi caso es esta la Claro, salida. exactamente. La ¿A qué se acumulada refiere eso, Ausi? O sea, exactamente no entendía por qué tenía que ser igual. es que, si te das cuenta, el caudal está en función a la población, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hace el Civil CAD, lo que calcula son por longitudes virtuales. Por eso tienes una densidad habitantes por cada metro. Lo que utilizas entonces en el programa, lo que te lo hace es considerar, si tú tienes esa densidad de habitantes sobre metro, si tu tubería mide por metro, digo 100 metros, entonces metro se va y te va a quedar habitante. Y por cada habitante lo vas a tener ahí el gasto o el caudal que vas a tener en ese tramo de tubería. Entonces, al final, tu última tubería debería acumular toda esa población, ¿no? Que está saliendo. Por Ah, eso ya. hay que verificar esa población. En tu última tubería debería ser igual para la población que estás realizando. De esa manera controlas de que todo esté cargado. En este caso, el Civil CAD te lo hace automáticamente, pero en el Civil 3D, bueno, en el Excel cuando nosotros hacemos debemos verificar eso. En este caso, ya el programa, el programa ya te lo está haciendo. Entonces, en tu caso es más sencillo. Copias y pegas en cada tubería, cada tramo, su población y su longitud. Ya tienes todo, incluso hasta la acumulada. Sí, Exactamente. Ahí ya te facilita el tema del cálculo. Ya no tienes que hacer eso como en el SeaWorld. En el SeaWorld tienes que hacer a manito ese tema, ¿no? De las longitudes, de las tributarias y de las áreas. Y en función a eso te lo calcula y tú ya te bota tu población de diseño. ya. Sí, esa era mi duda, Ausi. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Eso debes verificar, ¿no? Pero casi siempre cumple. El programa a no ser que tengas algún error, ¿no? Ahí en diseño. Pero no, difícilmente. Ya, está bien, Ausi. Muchas gracias. Deja de presentar. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Ya? ¿Cuál es la duda? ¿Ya? A ver. Sí, sí, veo. Sí. Ya. Sí, está bien. En el tema de, ya, no habría ningún problema siempre y cuando, pero en tu sumatoria de áreas, cuando pones el Excel, debe ser igual a la salida, ¿no? Entonces, solo ten cuidado en esos puntos, nada más. Siempre y cuando solo tengas módulos policiales, bueno, en este caso sería una institución pública, ¿no? Y en el Excel nos permite poner una institución pública y automáticamente ya nos da el caudal requerido. Pero ya no consideras el área ahí. A ver. Ya no, pues en realidad las áreas son para considerar el tema de las densidades, porque en este caso estamos realizando por áreas virtuales, habitantes por hectárea, ¿no?
Entonces, si ya no vas a considerar esa hectárea, ya no lo cuentas, porque si no, al finalizar de tu diseño, ya no va a ser la sumatoria de, bueno, sumatoria de entradas de áreas en hectáreas a tu salida total o la consideración, ¿ya? Porque si no, no te va a querer, no te va a querer cumplir. Puedes utilizarlo, sí, pero como te digo, la densidad de habitantes por hectárea es para dividir, por ejemplo, en cierto área, cuánto de población más o menos hay, ¿no? Y en función a eso nos calcula el caudal. Si pones una institución ahí, entonces como que no hay personas, pero sí es una institución pública. Y en el Excel nos permite poner una institución pública ahí. Exactamente. Y ya no consideras directamente en el Excel, hay una ahí para poner, ¿no? Instituciones públicas, las escuelas. Pero tienes que ver a qué tubería es la que va a influir, no solo a uno. Exactamente. Exacto. Tienes una institución pública, pero como estás tomando como cámara de arranque, seguramente tu caudal es muy pequeñito y automáticamente la planilla te va a decir que calcules para 1.5 de caudal. ¿No? Directamente. Ya, está bien. Puedes trabajarlo así, de esta manera, más directo. ¿Ya alguien más tuviese alguna duda? Ah, ¿alguien más? Ahora, seguramente algunos estaban trabajando con el tema de 150, ¿no? En función a la norma de las longitudes máximas y seguramente muchos tienen mayor a esa cantidad, ¿no? Longitud máxima, por ejemplo, si tienen 120 metros, entonces ustedes tendrían que dividirlo a la mitad. En el mismo SewerCAD también nos permite dividir, ¿ya? O sea, no es necesario que tienes que volver a dividir en el AutoCAD a la mitad y volver a cargar nuevamente, no. Tú puedes añadir una cámara directamente sobre la línea y el mismo programa de SewerCAD ya te lo divide en dos partes o en tres partes, dependiendo de cuántas cámaras estés poniendo. Y también automáticamente ya te lo hace como una interpolación lineal entre cámara y ya te lo pone también la excavación. ¿Ya? Eso solo como dato por si acaso para los que no quieran rehacer su diseño. ¿Ya? El SewerCAD te ayuda en eso también. ¿Qué más? Algo que me está olvidando. Bueno, seguramente me acordaré. No me acuerdo, me preguntaron varios y Sí, resulta. una preguntita del tema de lo pluvial, el tema del proyecto pluvial. Sí, Eso, sí. eh, no pude ir a las clases, la verdad, pero ¿cómo había que hacerlo? Sí, justamente estoy abriendo el Excel. Deme un momentito, por favor. Un momentito. Quiero abrir las planillas para planillas acá, habilitar contenido. Un ratito. No quiero que se me complique este tema de acá. Altería pluvial. Está bien esta planilla y necesito la otra planilla más. Acá está. Un ratito. Ay, está tardando en cargar esto. A ver. Chun, 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 chun. Ya,
¿Dónde está? Esta planilla más. Estamos. Planilla de sumideros. Ujú. A ver, espérame un momentito. Esta máquina es muy lenta. Ya. Listo. Ya, me voy a empezar a compartir pantalla. Ujú. Toma la pantalla. Listo. Ya. Para esto voy a tomar el ejemplo que el ingeniero les dio, ¿no? En clase. Ya. El alcantarillado pluvial es muy sencillo. Ya, es muy similar a lo que es el alcantarillado sanitario. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no vas a considerar el tema de eh, aguas residuales. En este caso vas a considerar agua de lluvia. ¿Ya? ¿Cuál es el primer paso que haces? Igual que en el sanitario, lo debemos realizar bajo un cierto método o de algún modo el poder calcular los caudales que vamos a llevar, ¿no? Por cada tubería. Y al igual que el alcantarillado sanitario, se lo puede realizar por el tema de áreas virtuales, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia entre una y el otra? La primera es que en el alcantarillado sanitario nosotros dividimos los manzanos por el tema de método de las bisectrices, ¿verdad? Pero solamente consideramos los manzanos como tal, todo el área del manzano. A diferencia ahora con el alcantarillado pluvial, que realizamos el mismo método por áreas virtuales, pero ahora vamos a considerar cuál es la influencia, ¿no? O sea, la lluvia cae de punta a punta en nuestra área de proyecto. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a dividir por método de bisectrices es por los ejes de cada calle, ¿ya? Es básicamente lo que tú tenías como línea auxiliar, los ejes de trazado, esos mismos ejes de trazado que tú tenías, ahora estos ejes de trazado ya van a considerar el tema de tus divisiones de áreas virtuales para el método de las bisectrices. Eso es lo que tienen que realizar. Si antes ustedes han dividido sus áreas por método de las bisectrices, ahora lo van a realizar por toda la influencia, porque la lluvia va a caer en todo, de punta a punta, o sea, la lluvia va a caer en todo lado. Pero ¿cómo dividimos ese tema, no? O sea, de decir, eh, toda esta zona que está lloviendo, yo la voy a recolectar y la voy a llevar, ¿no? Hacia un punto, a un punto más bajo, igual que el alcantarillado sanitario, ¿ya? Entonces, por eso nosotros de la misma manera realizan. Entonces, ustedes tienen sus ejes por el medio de las calles y ahí es por donde van a empezar a realizar el método de sus bisectrices. Es lo mismo, el mismo método. Pero entonces aquí va el detalle, ¿no? ¿Cómo yo voy a decir toda la lluvia que caiga acá, yo la voy a llevar por esta tubería? Entonces ahí entra el tema de los sumideros, ¿ya? Los sumideros se van a encargar de recolectar toda el área, ¿ya? Todo un área donde va a llover. En este caso, por el método de las bisectrices a este manzano, tengo una división de 4 partes, ¿no? O sea, eso es lo que lo voy a ocultar esto. Eso es lo que me muestra acá en este manzano, en este primer manzano. Tengo en 4 partes. Entonces, mi sumidero, ¿ya? Va a empezar a recolectar todo lo que llueva en esta área y el agua va a empezar a recolectarse en este sumidero. Y este sumidero va a llevar el agua por gravedad, ¿ya? Aquí ya no, el tema de los sumideros ya no es como el alcantarillado sanitario, ¿no? Que tú le vas a dar una pendiente. Aquí no. El agua se va a mover cuando llueva por gravedad. Entonces tú tienes que verificar el terreno real, por dónde se va a circular el agua y cuál es el punto más bajo que vas a tener. El método más fácil para poder hacer el poder de decir esta área, digamos, la voy a recolectar, quizás este método o esta gráfica que les estoy mostrando.
de poder seleccionar por manzanos, ¿ya? Porque también lo puedes realizar por el tema de alcantarillado, bueno, por el sumidero, por el área de inundación, ¿ya? Entonces, pero ahí es mucho más complicado, ¿ya? En este caso no se les quiere complicar tanto en el proyecto y lo pueden ir trabajando el recojo de las aguas por manzanos, ¿ya? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se va a recolectar en función a la pendiente del terreno. En este caso, si ustedes ven en el tema de las tuberías, es como que el terreno es esta parte izquierda superior, la parte más alta, y derecha e inferior es la parte mucho más baja, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que considerar aquí. Entonces, ustedes deciden, ¿no? ¿Cuál es todo el área que va a recolectar? ¿Ya? Este sumidero, el cual va a recolectar todo lo que va a llover y va a llegar a un punto más bajo. Entonces, en ese punto más bajo nosotros vamos a poner rejillas, ¿no? Entonces, estas rejillas van a acumular todo lo que vaya a recolectar estos sumideros y ese caudal, esa agua, se va a llevar hacia una cámara, ¿no? Entonces, todo lo que recoja estos sumideros, estas rejillas, se va a conectar a una cámara de arranque y esta cámara va a empezar a llevar esa agua hasta un punto final, ¿ya? Entonces, lo mismo se trabaja, pero aquí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque de cada cámara ya no es como que vamos en el alcantarillado sanitario poner tubería aquí, en todos los lados, ¿no? Aquí lo que se hace es del manzano, escoger el punto más bajo del manzano, de la esquina, si quieren verlo así, la esquina de la calle, el punto más bajo. Entonces, recolectar todas las aguas de esas áreas y con las rejillas llevarlo para ser transportados. Entonces es mucho más sencillo. Ustedes de sus manzanos escogen cuál es el punto más bajo de su manzano donde se va a acumular el agua y lo recogemos con las rejillas y estas van a ir transportadas con el agua. Entonces es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque van a tener muchos menos tramos que en alcantarillado sanitario. Es muy parecido a esto al diseño del alcantarillado condominial, ¿ya? Es casi lo mismo, porque en la alcantarillado condominial es lo mismo. Entonces, todas las áreas que tenías aquí se recolectan en el punto más bajo y ahí a partir de ahí se empieza a transportar todo lo que recoja, ¿ya? Entonces, es muy parecido, el criterio es el mismo. Entonces, ustedes escojan de su manzana el punto más bajo y de ahí a partir de ese punto empiezan a hacer su trazado. Pero ojo, lo que les digo aquí, tienen que ver el tema de su sumidero por pendiente de terreno, hasta qué punto, ¿no? Entonces, ahí van a tener infinidad, digamos, de formas. En este caso, tu sumidero no puede ser L. ¿Qué pasa si este punto fuera alto? Incluso van a tener sumideros en forma de U. ¿Por qué? Porque este es alto, este punto es alto y este es el punto más bajo. Entonces tu calle vendrá el agua así, bajando, 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 va a dar una vuelta en U y recién va a llegar al punto más bajo. Y de aquí, pues si este es el punto alto y este es el más bajo, entonces el agua va a venir solamente por esta calle. Entonces tendrá un sumidero solamente para esta calle, a comparación de la otra rejilla, ¿no? La otra rejilla tendrá un sumidero en forma de U, recolectando todo lo que llueva. Aquí sí o sí es por gravedad, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que lo primero que tienen que hacer. Considerar y ver, así hacerse una gráfica, por dónde va a ir su sumidero, ¿no? Lo que va a recolectar las aguas, y en el punto más bajo de su manzano van a poner el tema de sus rejillas, y estas rejillas son las responsables de evacuar todas esas aguas que se está captando, ¿no? La acumulada de todo eso, ¿ya? Entonces, a partir de aquí empiezan a diseñar. Y aquí llega el punto, entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo en la planilla Excel? Pues es muy sencillo. Al igual que el alcantarillado sanitario, tienes tu longitud propia de tubería, ¿ya? Tubería, aquí estamos hablando de la tubería. Estas, de las líneas verdes, de las tuberías que va a recolectar y transportar todo el agua recogida. Hay otra planilla para el tema de sumideros, que es esta, y también el ingeniero se las ha pasado. Planilla de sumideros. Aquí es donde se diseña el tema, si lo vas a hacer sumidero tipo rejas o sumidero, bueno, este es en calzada, tipo calzada y este es tipo cuneta. Entonces, una de las dos tú escoges y aquí tú dices, lo quieres tipo cuneta o tipo calzada. Entonces, aquí tú escoges. ¿Ya? Entonces, el nombre de la calle no es necesario que lo pongas porque no tenemos, digamos, el tema, ¿no? Entonces, pero esto quizás no,
yo les recomiendo guiarse por este tema de la fila, ¿no? O sea, ustedes pueden decir fácilmente, que lo voy a agrandar un poquito más, pueden basarse de esto. Entonces, mi fila puede ser representada por mi rejilla número 1. Entonces, mi rejilla número 1, aquí está mi rejilla número 1, ahí va a ser mi fila. Esta rejilla número 1 tiene una cota superior y una cota inferior. Eso quiere decir de qué punto, de qué cota va a empezar, el punto más alto, y cuál es el punto más bajo al que está llegando a mi rejilla. ¿Ya? Entonces, ahí tengo que poner el tema de mis datos, ¿no? Cota de terreno superior, cota de terreno inferior. Entonces, todo aquí se va a mover por gravedad. Sí o sí se va a mover por gravedad. El agua no se va a ir, no va a correr en contrapendiente. ¿Ya? Entonces, ahí tienes que poner cuál es el ancho de la calle que tienes, ¿ya? Para ese punto. Obviamente puedes tener em, diferentes anchos de calle, ¿no? El ancho de calle que vas a tener, pero ahí podrías tomar, o puedes tomar el promedio, ¿no? Ahí en ese punto, pero quizás se les va a complicar hacer un promedio uno por uno, entonces puedes tomar el punto más largo si quieres directamente, o si quieres puedes tomar el promedio que sería un poco más exacto, o tomar la calle más ancha, ¿no? En caso más desfavorable. En realidad no va a variar mucho. Y la longitud, ¿no? ¿Cuál es la longitud de esa cuneta? O mejor dicho, esa longitud de sumidero que estás tomando, ¿ya? Esa longitud de cuánto será. La pendiente del terreno, esto obviamente se va a calcular en función a esto de la longitud. El área de influencia, eso sí es importante. ¿Cuál es el área de influencia que va a captar el agua y se regía? Entonces, aquí tienes área 1, área 2, entonces 0,3 más 0,3, 0,6 hectáreas es la que va a recolectar esta rejilla, ¿no? Esta rejilla número 1, sumidero 1, porque cada rejilla 1 es sumidero 1, ¿no? Sumidero 1, rejilla 1, porque el mismo sumidero va a llevar las aguas a recolectar por las rejillas número 1. ¿Ya? Entonces, solamente tienen que considerar eso. El ancho de inundación, entonces aquí tiene que ver el ancho para decir esto, ¿no? El espejo de agua, el ancho de inundación, ¿para qué ancho quieres que se considere esta rejilla? Para que evacúe. Y esto tiene que ver mucho en el tema de, si tú quieres hacer el paso de, si quieres saltar, por decir, si quieres cruzar a la otra calle, y esto es muy frecuente, si quieres cruzar a la otra calle, tú de la acera vas a tener que saltar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la longitud máxima, digamos, para que se dé ese ancho y de inundación de agua que tú tengas? Pues por lo menos 1 metro vas a poder saltar, ¿no? Tranquilamente. Ya si fuera mayor de 1 metro, como que se te dificulta, ¿no? O podrías considerar decir, no, yo quiero a cada medio metro ancho de inundación. Entonces aquí tú dirás 0,5, ¿no? Con 0,5 de ancho de inundación máximo, para eso es lo que voy a diseñar el tema de mi evacuación de aguas de lluvia, ¿ya? Pero puedes poner 1 o 0,5, eso ya depende de ustedes como proyectistas. Y ahí después no hay nada más, imagínense. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencillo. Entonces, ¿por dónde tienen que empezar? Yo les recomiendo que empiecen por el tema de sus sumideros y sus rejillas para ver a dónde va a llegar el tema de sus acumulación de agua. Porque a partir de ese punto recién va a venir el tema de sus trazados de tuberías, ¿no? Porque tus tuberías, como les digo, no vas a poner en todo lado. Solo va a ver en la evacuación desde un punto bajo a otro, del manzano. ¿Ya? Entonces, sí o sí, necesariamente tienes que saber diseñar primero tu sumidero, tu rejilla y recién te vas al tema de tu diseño de alcantarillado pluvial. Entonces, tienes la longitud del tramo de tu tubería. En este caso, tenemos acá. Tengo mi tubería, aquí está, mi tubería 1, puedo llamarlo, ¿ya? Y esta está de la cámara 1 a la cámara 2 y tiene una longitud de 111. Entonces, como el alcantarillado sanitario, de la misma manera. ¿Tiene una longitud propia? Sí. Tributaria no, porque es una cámara de arranque. Aquí solamente es la acumulada, ¿no? Área, aquí es muy importante. ¿Cuál es la sumatoria de áreas que se está considerando evacuar? En este caso, ¿qué tienes que hacer? Para tus áreas tienes que sumar el tema de tus rejillas, ¿no? Pues, ¿cuáles son las rejillas que estás considerando aquí? Porque tus rejillas, si te das cuenta, también ya tiene dentro de su información las áreas que estás recolectando. Entonces, podrías ayudarte de esa manera, ¿no? Entonces, podrías sumar la rejilla 1
¿no? Que tienes en tu otro Excel. ¿Dónde está? Perdón, aquí. Entonces, rejilla 1, rejilla 2 y rejilla 3. Entonces, como tienes acá ya hecho rejilla 1, rejilla 2 y rejilla 3, entonces tendrías que sumar estas tres rejías, estas áreas, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, área de influencia. Entonces, la sumatoria de estas tres áreas te va a dar el área que vas a tener que evacuar de agua, toda el área de influencia acá, ¿no? Entonces, eso te facilita de cierta manera para poder calcular. Entonces, como es cámara de arranque, su tributaria es cero y automáticamente sale lo mismo, ¿no? Ahora, aquí viene el chiste, ¿no? Como el ingeniero les decía en el tema de la resolución, bien, tú tienes, ya tienes el tema de el área determinada, ya tienes tu longitud, entonces, ¿qué tienes que proceder a hacer? Tienes que empezar a calcular eh, los siguientes parámetros. Y en ahí te encuentras con un problema. Te asumes una velocidad porque no sabes cuál es la velocidad que va a tomar, ¿no? Desde el punto, esta tubería, desde el punto, desde la cámara 1 hasta la cámara 2, no sabes qué velocidad vas a tener, ¿ya? Entonces, para en el tema del cantrío pluvial, tienes que hacer una iteración. Te asumes primeramente, ¿no? Un valor de 1 para empezar. Y también te tienes que asumir el tema de las entradas. ¿Por qué? Porque tú no sabes la última, o sea, cuál es el tiempo que te va a tomar, ¿no? De llegar de la última gota. ¿Ya? En este caso, si tu sumidero, digamos, está aquí, ¿no? Entonces, desde este punto hasta aquí, hasta que llegue aquí, qué tiempo es el que se va a tardar a llegar esa gota? Entonces, seguramente será de 10 minutos. O también puedes considerar de 5 minutos. Ahora, ¿de qué depende este tiempo? Pues obviamente como el agua se mueve por gravedad, por el terreno, dependerá. Si tu terreno no es muy empinado, entonces seguramente demorará unos 10 minutos, por decir. Pero si tienes mucha pendiente en esa calle o en ese tramo, seguramente no va a llegar en 10 minutos. Seguramente llegará en 5 minutos. Entonces ahí tienes para jugar. O te asumes 5 minutos o te asumes 10 minutos. ¿Ya? Para tus cámaras de arranque, porque estás empezando. Y a partir de ahí se empieza a calcular el flujo y la concentración. Pero aquí tú no te haces mucho lío porque el programa te lo va a calcular. ¿Ya? Y si tú quieres entender esto, pues aquí lo puedes entender porque está desarrollado paso a paso, ¿no? Entonces, de la misma manera como el ingeniero les enseñó, primero tienes tu área acumulada, obviamente, y tienes también el tiempo que vas a considerar, ¿ya? Para tu cámara de arranque, ¿no? Entonces, ahí tienes tu tiempo de concentración que se va a calcular, el tiempo bueno, de la intensidad. En este caso, para la intensidad, está calculado para una frecuencia de 2 años, ¿ya? Entonces, pueden tomarlo de esa misma manera, para 2 años todo, pero aunque usualmente consideras una frecuencia de lluvia, perdón, de 2 años para las cámaras secundarias y para el tramo principal, puedes considerar de 5, ¿ya? Pero si van a considerar de 5, tienen que darse cuenta, por ejemplo, aquí estamos haciendo para Sucre, en este caso tendríamos que hacer para Cochabamba, ¿no? Entonces, para Cochabamba, considera el tema de los parámetros A, B y C, ¿no? Que esos parámetros están hechos por ELFEC, ¿no? Aquí para Cochabamba, entonces tenemos una diferente ecuación a los demás departamentos, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí? Tienen que tener mucho cuidado. Si yo cambio este valor de a 5 años, se van a dar cuenta que estos valores de A y B y C no van a cambiar. Ahí está. No varían. ¿Por qué? Porque no está considerado, son valores nada más. Obviamente aquí tenemos los parámetros de A, B y C, ¿no? Aquí te dice la fuente que se ha elaborado, pero en realidad lo leen, pero aquí está, ¿no? Entonces, para 5 años, ¿cuáles serían los valores de A, B y C? ¿No? Entonces, la planilla no te lo va a cambiar aquí y eso es lo que tienes que darte cuenta. Entonces, tú tendrías que quizás ponerte los valores aquí o en función de los 5 años que te vaya a buscar, eso lo pueden programar ustedes, pero que esto influya para poner, ¿no? Entonces, aquí seguramente tendrás para 2 y para 5, entonces tendrás dos tablitas, A, B y C para 2 años y para 5 si quieres considerar eso, ¿no? Entonces, frecuencia de lluvia en cámaras secundarias de 2 años y para tramos principales, ¿no? Tu tramo principal que vas a tener de 5 años. ¿Ya? Puedes hacer también eso. Eso, entonces, pero tienen que tener cuidado, ¿no? Si lo pongo incluso aquí cualquier valor, no va a cambiar, nunca va a cambiar. Es solamente para 2 está
diseñado esto, ¿ya? Entonces, a esto tienen que tener mucho cuidado. Luego después se calcula el coeficiente de escorrentía, ¿no? Ahora este valor de escorrentía también está en función de la norma de dónde te encuentras, ¿no? Si es una zona residencial, medianas habitadas, o digamos, si por decir, más que todo eso está por el tema de la calle, ¿no? Si es pura tierra, si es empedrado, si es pavimentado. Entonces, si es tierra, o sea, todo lo que cae, toda la lluvia que caiga en ese terreno, o sea, se va a infiltrar, ¿no? Una gran parte. Entonces, seguramente, ya si tienes barrios, digamos, con jardines y vías empedradas, seguramente será 0,3, nada más vas a considerar. Pero ¿qué pasa si estás en la ciudad? ¿No? Y entonces es muy céntrico, ¿no? Entonces tiene densamente construidas con calles y vías pavimentadas, así total, que sería en la ciudad, entonces te asumes entre 0,7 y 0,9, porque el agua ya no va a infiltrarse tanto, ¿no? Por el tema de pavimentado que tienes en tus calles. Entonces, en función a eso es lo que tienes que jugar acá, ¿ya? Pero uno dirá, ya, bueno, yo tengo algunas calles que, digamos, están algunas pavimentadas y al final, no, pues puedes tomar un promedio también. Entonces, eso pueden considerar también, o si quieren decir, no tengo la mayoría empedrada, entonces tomaré solo un valor. ¿Ya? Pero eso también tienen que verlo. Después no hay mucho lío, es lo mismo, ¿no? Se calcula automáticamente el caudal, la pendiente, obviamente en función de las excavaciones que vas a tener, y aquí el diámetro. Entonces, aquí diámetro mínimo es 6 pulgadas, 6 o 8 puedes considerar, en función a lo que requieras. Entonces, tienes cota superior, cota inferior, excavaciones y no hay más. Okay, solamente tienes que verificar, ok. Entonces, como les decía, lo único que tienes que tener cuidado aquí, ¿qué es? En las cámaras de arranque, tu velocidad tienes que asumirte a 1 y tu tiempo de entrada de 10 minutos. Entonces, como te has asumido 1, para una velocidad de 1, aquí voy a hacer, voy a hacer una ampliación. ¿Cuál es tu velocidad real? Mi velocidad real en realidad me ha salido de 1. Perdón, ¿dónde estamos? 29, ahí, perdón. Velocidad. Acá está. Esta es la velocidad del flujo, ¿no? Esta es la velocidad del flujo, porque este está completamente lleno y esto es parcialmente lleno. Entonces, esta velocidad. Entonces, ponemos 1,32 sería, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, acá ya lo he modificado, pero aquí tienes que empezar a iterar, ¿no? Entonces, pones 1,29. Entonces, para 1,29, para el mismo tiempo que estás asumiendo de 10, ¿cuánto es la velocidad? ¿Dónde está? Acá, 1,326. Entonces vas iterando, 1,326. Aquí debería ser 326. Y te va a ir botando tu velocidad real hasta que estas sean iguales, ¿no? En este caso, ni aquí está cumpliendo. 1,36 y acá está variando con esta velocidad. En realidad, si se dan cuenta, basta que en la primera, segunda iteración ya le sale, ¿no? Entonces no es mucho iterar. En este caso solo está siendo demostrativo en 3 iteraciones, ¿no? Entonces cámara de arranque, iteración 1, iteración 2. ¿No? Pero siempre tienen que controlar eso. Solamente es eso. Entonces ya tienen el tema de sus tuberías, que es lo mismo en catedral sanitario. Longitudes, considerar las longitudes tributarias, las áreas propias que se pueden ayudar con el tema de la planilla de sumideros, ¿ya? Y tienen las tributarias, obviamente, y aquí solamente tienen que tener cuidado aquí, en las velocidades, en las cámaras de arranque, asumirse, y también el tiempo de flujo. Pero, ¿qué pasa si no es cámara de arranque ahora esto? ¿Qué pasa si no es cámara de arranque? Por ejemplo, esta tubería, la tubería 3, por ejemplo. ¿Cuál es la velocidad entonces que yo voy a considerar aquí? ¿Por qué me está diciendo aquí velocidad de asumida de 2,025? Aquí viene el detalle. También el ingeniero aquí les pasó. Cuando tienen, por ejemplo, para la tubería 2, que sería de la cámara C2 a la cámara C4, ¿qué pasa? En tu cámara de arranque tú te has asumido la velocidad porque no sabías cuál es la velocidad que va a tomar desde un punto hasta el otro, cuál es el tiempo que va a tardar, ¿no? Entonces me estoy asumiendo 10 minutos y estoy iterando, bueno, perfecto. Pero para la cámara 2, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Para la cámara 2, aquí está donde estamos, cámara 2, no, aquí
aquí vamos, un ratito, ahí está. Cámara 2, bueno, tubería 2, mejor dicho, que va desde el tramo C2 hasta C4. Su longitud, tiene su cámara cota terreno, inicial, final, tienes el tema de las áreas, pero aquí el tiempo de entrada dice, aquí se asume de 10 minutos, pero ahora ya no me estoy asumiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy asumiendo? Porque yo ya sé cuál es el tiempo, o mejor dicho, cuál es la velocidad, mejor dicho, ¿dónde estamos? Perdón. El tiempo. Este tiempo de entrada ya no se va a considerar. ¿Por qué? Porque tengo que considerar cuál es el tiempo que va a tomar llegar de un tramo al otro, y que sería, en este caso, considerar el tiempo de concentración del otro tubo, la tubería. Entonces, a ver, aquí me voy a ir. En la tubería 3, debo considerar si fueran consecuentes ambos, ¿ya? En este caso, a ver, ¿dónde está esto? Aquí. De D1 a D2, ¿ya? Entonces, esta es una tubería que está en arranque, y de 2 a D3, entonces eso está viniendo consecutivo. Nos damos cuenta claramente por el tema de los tramos. De 1 a D2, de 2 a D3. Ah, entonces está consecutivo. Entonces, este tramo ha ido asumiéndose cámaras de arranque. Pero revisemos aquí en el tema de D2 a D3. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha asumido la velocidad de 2.45, ¿ya? Y ahora, ay, perdón, esto lo voy a cambiar, creo que era azúcar, por eso me está variando los resultados. A ver, 1.296. 1.296, ahí está, este es. Entonces, para este valor, los mismos valores. Estoy poniendo. ¿Y cuál es este de acá? ¿Cuál es la velocidad que me estoy asumiendo? Bueno, pues tengo que empezar en este caso, a ver, permítame, creo que me estoy confundiendo el tema de velocidad y tiempo. Un ratito. La velocidad que voy a considerar. Sí. La velocidad siempre me voy a asumir porque no sé cuál es el tiempo, bueno, la velocidad que va a ir de flujo de un punto a otro, ¿ya? Donde sí voy a tener consideración es el tema de las tiempo de entrada. Ahora, ¿por qué debo considerar esto? ¿Ya? ¿Por qué debo considerar esto? Porque el tiempo de entrada ahora ya no va a ser de 10. El tiempo de entrada va a ser el tiempo de concentración del tubo que está llegando. Entonces, aquí también está reflejado. Mi tiempo de concentración o mi tiempo de entrada para esta tubería, por eso es mi tiempo de entrada y de inicio para esta tubería, ¿cuál va a ser? El tiempo de concentración de la tubería anterior. Entonces, eso es lo que tienen que jugar aquí en la planilla. Y aquí está muy claro. ¿Cuál es mi tiempo de concentración aquí? Ahí está. Entonces, si voy a revisar acá, mi tiempo de concentración, mi tiempo de entrada ahí es mi tiempo de concentración total que tengo ahí. Ahí está. Tiempo concentración de la anterior tubería, ¿no? Pero el de las velocidades, no, ahí sí no hay. Sí o sí tienes que asumirte en cada tramo, ¿no? Pero tranquilamente ustedes, así de manera de decirles, a ver, perdón, el tema de sus velocidades, pueden hacer este truco quizás. Este tienes 1.1, entonces esto le vas a decir, esto que sea igual a esta velocidad. Entonces voy a ver, verifiquemos. Revisen acá. 1.36. A ver acá. Ah, aquí está haciendo un ciclo que no nos va a permitir calcular. Entonces, sí, acá, sí, definitivamente acá, no hay dónde. Por lo menos sí o sí, por lo menos 2 iteraciones tienes que realizar. Entonces, esta de acá, segunda, tendrá que corresponder a esta velocidad acá, ¿no? Entonces, ya tengo ahí. Y esto, a ver, ¿es igual a esto? No. Creo que sí o sí va a tener que ser 3 iteraciones acá. Pero como eso ya está formulada, ahí está. Esto tiene que ser igual, perdón, para que se note, voy a poner verde. Ahí
Ya está. Y acá la velocidad. Ahí está. Estos dos valores son iguales. 1.36, 1.36, ¿no? Como he dicho, casi siempre es en la segunda iteración. Inicio, primera iteración, segunda iteración. Entonces, casi siempre la tercera va a ir. Eso tienen que ir para todos en sus cámaras que van a tener ahí, ¿ya? Ahora, en el tiempo de concentración, el tiempo de entrada, lo que les dije, solo en las cámaras de arranque es lo que se van a asumir y el tiempo de entrada para las siguientes tuberías hay que considerar cuál es el tiempo de concentración que está viniendo del tubo por atrás. Ahora, tienen que tener cuidado también en el tema de cuando tienen dos tuberías, ¿no? Aquí como por ejemplo a la salida tengo dos tuberías. Ahora, ¿qué tiempo de concentración voy a tomar? ¿El menor o el mayor? Obviamente voy a tomar el tiempo mayor, porque es el más crítico, ¿no? Entonces, el tiempo mayor entre ambos es lo que voy a considerar el tiempo de entrada para mi otra tubería, cuando tengo dos, tres entradas. Lo mismo que cuando tengo las cotas, cota solera, ¿no? ¿Cuál voy a considerar? ¿El más alto o el más bajo? Pues el más bajo, obviamente, ¿no? Entonces, es lo mismo, es la misma lógica, ¿ya? Y después, lo demás no hay ninguna complicación, solo tienes que asumirte el diámetro, cota terreno, ya automáticamente, y el tema de profundidad de excavación, ¿no? Para que te cumpla los parámetros de diseño. Entonces, no es muy complicado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, digamos, con el programa SewerCAD? Para este caso, se les va a hacer muy largo el poder hacerlo con el tema del SewerCAD, ¿ya? Yo prefiero mil veces que su modelo lo realicen con el Excel la corrida y se guíen para el SewerCAD, ¿ya? Para el tema del plano. Con SewerGem lo pueden modelar, ¿ya? Lo pueden modelar, pero básicamente les va a botar lo mismo. En realidad van a tener lo mismo acá. Longitudes, digamos, acá que van a tener, que lo van a sacar esto. En realidad, lo que ustedes pueden hacer es tener su trazado aquí, como alcantarillado sanitario, los mismos tuberías, cargarlo, ¿no? Entonces van a tener cámara 1, cámara 2, longitud, bueno, tubería 1, tubería 2, tubería 3, y tomar el mismo criterio, ¿no? Para el alcantarillado sanitario, lo mismo. Entonces ya tenemos ahí qué cámara inicia, qué cámara termina. Longitud. Y de longitud, nosotros jugamos aquí con el tema de las longitudes tributarias, ¿no? Y también tenemos que poner aquí el tema de las áreas que corresponden. Pues básicamente tenemos que hacer lo mismo. En el alcantarillado pluvial pueden subirlo al SewerCAD, pero el SewerCAD utilícenlo más que todo para el tema del plano, porque tendrían que realizarlo con SewerGen por el tema de Strong, ¿no? En realidad, en Bentley hay el otro programa que es el StrongCAD, que es para el diseño del alcantarillado pluvial. Ahora, si no quieren instalarse dos programas, que es el SewerCAD, el StrongCAD, ya viene aquí lo que sería el SewerGems. El SewerGems ya viene incluido para el diseño pluvial. Incluso el WaterCAD, el Conet en la edición, el Update 1, el Update 2 y el Update 3 ya incluso creo que ya vienen con el tema. Nunca lo he probado la verdad, pero SewerGems sí, en SewerGems ya viene ambos programas incluidos, ¿ya? Entonces con uno hace alcantarillado y el otro pluvial, pero se les va a hacer muy largo. En realidad puedes cargarlo esos mismos caudales porque al final lo que le interesa al SewerCAD para modelar es el caudal, ¿no? ¿Cuál es el caudal para el cual se va a diseñar, ¿no? ¿Cuál es el caudal que se va a diseñar? En este caso ya no vas a poner aguas grises, en este caso va a ser agua, pero al final es el mismo caudal para los mismos criterios de Manning, ¿no? Porque el alcantarillado pluvial también se calcula para los mismos regímenes hidráulicos, que es Manning. Entonces pueden modelarlo también aquí en el SewerCAD directamente, ¿ya? Y eso ya les permite obviamente exportar el tema de su planito. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, no es muy complicado. Yo les recomiendo, primero háganse el tema de sus gráficos, ¿no? Como acá, como en el ejemplo, hagan el tema de sumideros, de sus rejillas, y después ahí recién hagan, bueno, con eso ya les va a determinar cuáles van a ser sus tuberías, ¿no? O por dónde van a tener que poner tubería para que se evacúe esas aguas. Entonces,
ahí ya matan como dos pájaros en uno, ¿no? De manera ordenada, porque si primero van a hacer su tubería, pues seguramente tal vez tu sumidero no va a ser por ahí, quizás te va a salir por otro lado. Entonces tendrás que poner una cámara aquí u otra tubería, ¿no? Entonces eso no lo vas a poder ver si primero haces el tema de las tuberías. Primero es recomendable diseñar tus sumideros, tus rejillas, y recién ahí todo lo que se va a recolectar con las rejillas para el tema de tus tramos de tuberías. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, no es complicado. Es básicamente, si sabes sanitario, sabes el pluvial. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Dudas hasta ahí? Es básicamente alcantarillado sanitario, la misma lógica. El tema, pero esto es, para no complicarnos, es mucho más fácil, porque el método es mucho más largo. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, ya. Aquí está el siguiente detalle. Primero, que el OK te está diciendo, por ejemplo, para el pluvial, que podrías analizarlo también para el alcantarillado sanitario, que te está diciendo para el pluvial, tu flujo, o bueno, tu tirante de agua dentro de tu tubería tiene que ser mayor al 0.2, o sea, al 20%, y no mayor al 75%, ya, para pluvial, aquí te dice. Pero si tú tienes menor al 20% de agua respecto al diámetro, porque aquí tienes, ¿no? Entonces, en función de qué está. El diámetro, el alto total, que lo máximo a la altura que va a alcanzar es el diámetro, ¿no? Y el diámetro, bueno, es el diámetro a tubo lleno, o el tirante a tubo lleno, el tirante de agua a un flujo parcialmente lleno. Entonces, solo tienes esas dos. Ahora, aquí está el detalle, ¿no? A ver, permítame mejor un Paint para que se pueda entender mucho mejor. Y ahí está el truquito para hacer eso. Bueno, en la mayoría de los casos. Permítame, entonces voy a poner un lápiz mucho más grueso. Ahí está. Entonces, tú tienes tu tubería. Bueno, ay, perdón. Horrible se ve eso. Voy a dibujar con esto. Ahí está. Tienes tu tubería. Tenemos el flujo del agua, uno máximo. Y tenemos uno mínimo. Ahí está. Entonces tienes dos niveles. Tú siempre tienes que dejar este espacio. ¿Ya? Entonces, en este rango tiene que estar tu tubería. Ahora, lo voy a dibujar el tema de acá. Ay, mejor para acá. A partir de este punto. Ujú. Entonces, este es D, ¿no? En minúscula. Y le voy a dibujar el tema de D minúscula. Ujú. Está, ahí está. Entonces aquí tengo el tema de D minúscula. Ahí está. Entonces, tengo esos dos criterios. Ahora, ¿qué me dice si está muy bajo? Si está muy bajo, me dice que mi flujo está por debajo, que podría ser este, aquí en verde. Mi flujo de agua está aquí, ¿no? Este sería mi nivel de agua. Cuando me dice bajo, me está diciendo que está por debajo del mínimo requerido. Entonces, mi tubería, bueno, el tirante de agua que voy a tener es esto, o sea, pequeñísimo. ¿Pero por qué? Este tirante está en función, obviamente, ¿de qué? Primero, a primera instancia, del diámetro que yo me estoy asumiendo, del diámetro comercial. Entonces, como primera entrada, ¿yo qué podría hacer? Si me dice esto, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le cambio a 10 pulgadas? 12 pulgadas.
No cambia acá. Por ejemplo, 30 pulgadas. Ahí está. Me dice muy bajo. ¿Por qué? Porque la relación de mi D mayor, o sea, de mi tirante máximo de agua para un tubo muy grande respecto al caudal, siempre va a salir muy pequeñito. Entonces, es mucho tubo para llevar poco caudal. Entonces, ahí mi relación va a ser muy, muy pequeña. Entonces, mi tirante va a ser muy pequeñito. Entonces, ¿qué tengo que hacer a primera instancia? Lo primero que tengo que hacer ahí es reducir, ¿no? Entonces, seguramente reducir a 22. Está muy, muy bajo todavía. 20 pulgadas, 18 pulgadas, bajo todavía. 16 pulgadas, bajo todavía. 16, 14, bajo. 12, espera, 12 pulgadas, ahí está. Con 12 pulgadas ya me dice OK. Entonces ya es mi primera instancia. Lo primero que voy a hacer es modificar el diámetro, porque está en función de eso. Segundo, si ya estoy con mi diámetro mínimo, entonces me voy al siguiente detalle. ¿Ya? Siguiente detalle. Y se los voy a dibujar. Y esto va más relacionado a hidráulica. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que jugar con dos cosas, con mis excavaciones. ¿Y de qué manera? Puesto que está relacionado, ¿no? Si yo tengo mucha pendiente, mi tubería de agua, o sea, si tengo mucha pendiente, la velocidad va a ser, va a ser más grande. A mayor pendiente, el flujo agarrará mayor velocidad. Y cuando agarra mayor velocidad, este tirante se hace pequeñito, ¿no? Pero cuando mi, perdón, ¿está acá? Bueno, ya está ahí. En cambio, si yo tengo menor pendiente, mi flujo va a crecer. Entonces, esta relación de acá va a aumentar. Entonces, eso es lo segundo que tengo que hacer. Jugar con el tema de excavaciones. Para jugar con el tema de pendientes y en función de la pendiente está la velocidad y en función de la velocidad tendré este tirante, ¿no? Es claramente como veríamos en hidráulica 2. Si tengo mucha pendiente en mi canal abierto, el tirante de agua que voy a tener ahí va a ser pequeñita. Casi va a estar siempre, em, siempre al ras del suelo, ¿no? O de su base. Pero si tengo poca pendiente, mi tirante va a aumentar, ¿no? Entonces ahí tienes que jugar con la pendiente. ¿Y cómo juegas con la pendiente? Pues con el tema de las excavaciones inicial y final. Por ejemplo, en este caso, si yo tuviese 14, es bajo. Pero es bajo, ¿por qué? Porque mi velocidad es muy grande. Imagínate, mira, aquí tengo 2 metros sobre segundo, mi velocidad. Y aquí me está botando que mi tirante es mucho. Entonces, ¿qué podría hacer? Una de dos. Yo podría jugar con la excavación final, pero yo puedo ponerle, digamos, 0.7. Ah, ya cumple la velocidad, mira, qué belleza. Cumple la velocidad. Pero como estoy en un tramo de arranque, no puedo ponerle 0.7 porque yo sé que mi excavación mínima es de 0.2 o en cuyo caso, 1 metro más el diámetro. Y si le pongo 1.2, aquí ya estoy mal. ¿Por qué? Porque si mi tubería es de 350 o 0.35 milímetros, si le resto a 1.2 voy a tener menos de un metro. Entonces ya aquí ya no voy a cumplir. Por eso yo siempre les digo, la excavación mínima es 1 metro más el diámetro de la tubería. En este caso, mi excavación debería ser 1.35. Al final también tendría que ser 1.35, porque ese es el espesor de mi tubería. Siempre tengo que garantizar 1 metro, siempre 1 metro, desde la cota clave hasta la cota del terreno, ¿no? Entonces aquí me dice muy bajo, pero ya no puedo reducirle más a esto, porque si le pongo 1 metro, acá me cumple. Bueno, en este caso no, a 0.9, pero ya ahí estoy por debajo de la excavación mínima. Si le pongo 0.9 y mi tubería es 0.35, bueno, 350 milímetros, mi excavación va a ser mucho menos, ¿no? Al de la cota clave al terreno. Entonces, no puedo jugar aquí. Pero sí, ¿dónde puedo jugar? Pues como es una cámara de arranque, yo puedo excavar mucho más aquí, ¿no? Aquí en el gráfico.
Si no puedo excavar aquí, lo que puedo hacer es excavar mucho más aquí, ¿no? Al iniciar, para que esto tenga, ay, perdón, esta pinche cosa, ¿no? Para que en vez que sea así, excavo un poquito más, así, de esta manera, excavo mucho más al inicial para reducir esta pendiente. Entonces, eso es lo que puedo hacer yo jugar aquí y 1.6 por decir. No cumple. Le pondré 1 punto o directamente 3 pulgadas, a ver, ya 3 metros. Metros ya es contrapendiente. 2 metros, ahí está. ¿Ya? Con 2 metros, tranquilamente cumple. De lo que antes no me cumplía, de 1.35, es muy bajo. ¿Por qué? Porque claramente te das cuenta aquí que tiene mucha velocidad. Al tener mucha velocidad y mucha pendiente, pues tu tirante de agua está muy bajo, ¿no? El verde. Entonces, si reduzco esta velocidad, esta pendiente, mi tirante se va a elevar. Entonces, claramente, hidráulicamente lo puedo ver aquí. Entonces, acá le voy a poner 2 metros al iniciar. Ahí está. Y me cumple. Entonces, ese es guachito que lo puedes considerar. Si no te cumple al reducir el diámetro, si ya estás en tu diámetro mínimo, pues lo que puedes hacer jugar ahí es jugar con la excavación inicial para que tenga menor pendiente. ¿Ya? Pero obviamente, tienes que hacer de que cumpla tu fuerza atractiva o tu tensión atractiva y tu velocidad. Ahora, ¿qué pasa si ni con eso, digamos, aquí tú tienes 5 metros, por decirlo, o sea, más de 5 metros, porque ya no puedes excavar más de 5. Por decir, si te quiere cumplir con 6, ya no puedes, ¿no? O sea, si te cumple todo con 6 aquí al iniciar, porque seguramente es mucha pendiente la que tienes, con 6 ya no puedes excavar 6. Entonces, ahí seguramente, bueno, con 5 como máximo, digamos, como máximo excavación, aquí te va a decir ok, aquí te va a decir bajo y aquí te va a decir ok. Entonces lo dejas ahí, ¿ya? Lo dejas ahí. ¿Por qué? Porque el diámetro seguramente es, o sea, para el diámetro que estás considerando es muy, o estás diciendo que es poco caudal, ¿no? Aquí lo puedes ver claramente. Para un diámetro mínimo, o sea, ya no puedes cambiar este diámetro. El flujo de agua pues, es para lo que es calculado, ¿no? Para este caudal, este diámetro es muy grande. Pero si es por norma te dice, no puedes poner menos de este diámetro, pues entonces ya no te cumple. Entonces, primero, cambias el diámetro. Si no te cumple, pues juegas con las pendientes, ¿no? Con las excavaciones. Y si ni con eso, pues no hay dónde más. ¿Qué más vas a cambiar? Nada, ¿no? No puedes cambiar nada más. Entonces, ahí agotas todas tus posibilidades, pero siempre vas a garantizar que la velocidad para el tema del arrastre se garantice 0.6. Y la tensión tractiva para la fuerza de arrastre, ¿no? Esa es la velocidad para que no se quede estancado y esta es para que el flujo de agua ya tenga una fuerza suficiente para empujar cualquier objeto. ¿Ya? Entonces, de esa manera, entonces, debes garantizar velocidad, fuerza tractiva. Aquí, en el bajo aquí de tirante de agua, seguramente casi siempre se tiene problemas en las cámaras de arranque. ¿Ya? En las cámaras de arranque. No sé si con eso está clarísimo esa parte. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, creo que no hay más. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Y seguramente 26 es lunes. Lunes estarían entregando. No me dijo nada el ingeniero todavía si lo van a presentar. Bueno, más seguro en físico, porque en virtual es muy complicado descargar archivo por archivo y ese tema. Entonces, seguramente en físico. Pero no sé si van a pasar clases ahí o solamente directamente van a entregar. No me dijo nada, pero se los voy a preguntar y cualquier cosa al grupo, por favor, se los voy a decir. Pero seguramente el lunes lo va a recoger el ingeniero, todos sus proyectos de manera física. ¿Ya? Y seguramente no sé si habrá defensa o directamente habrá notas. Eso pueden consultar al ingeniero en el grupo también, ¿no? Pero también de manera interna yo también lo voy a consultar. ¿Ya? Bueno,
no viendo más. O sí, Eh, sí, en la parte de población, sí o sí tiene que ser igual al emisario. claro, tiene que ser siempre. Y no hay una consideración que si varía algo, digamos. Si te varía es porque te has olvidado de un área, no has considerado un área, porque tu población final que vas a tener en tu Excel está en función de las áreas. Entonces te has olvidado un área. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces tienes que volver a, a revisar qué área te has comido, en qué tubería no has considerado qué área. Está bien, sí, gracias. ¿Ya? Ahora, tiempo no sé si el ingeniero les va a considerar, tendrían que hablar con el ingeniero, ¿ya? Pueden quizás hacer una petición al grupo siempre y cuando todos apoyen, pero eso ya depende netamente del ingeniero, ¿no? Yo poco o nada puedo hacer ahí. Si el ingeniero les dice una fecha, ustedes tendrían que ahí pedir al ingeniero si les puede dar un día más, ¿no? Por lo menos para los planos o no sé, o para ultimar detalles, ¿no? Un día más, un día menos, no creo que sea tanta diferencia, ¿no? Pero sí les ayuda a ustedes para pulir algunas cositas. Un día, una noche puede ser mucho, ¿no? Bueno, pero eso ya tendrían que consultarlo en el grupo. El ingeniero también está ahí y seguramente lo va a considerar, ¿no? Entonces mañana quizás lo pueden hacer un domingo y así para tener un poco más de tiempo, tranquilidad, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy, no habiendo más dudas. Cualquier cosa también lo pueden continuar haciendo en el grupo. Eh, No, sí, eh, justamente le aus- preguntábamos porque la verdad acabamos de ver la parte de pluvial que teníamos que ver hace unas semanas, entonces estamos con nada de tiempo y ya que acabamos de ver toda esta parte, entonces, y nuestras demás materias y demás, preguntábamos que si usted podía apoyarnos en ese aspecto. Mm, le voy a consultar al ingeniero, ¿ya? Obviamente, ¿no? Yo igual entendí que ya el tema del pluvial ya el ingeniero ya quizás ya les había indicado mucho más antes, ¿no? Pero creo que la anterior semana nomás creo que recién indicó el INGE, pero podría ser un punto válido, ¿no? De unos días más o hasta miércoles, yo creo, no sé, eso ya dependerá del INGE, ¿no? Pero podría de cierta manera abogar y decir, para que terminen el pluvial bien, ¿no? Y no lo presenten a medias, que podría ser, pero sí, el ingeniero al final es el que tiene la última palabra. Ya, pero lo voy a intentar. Mañana, hoy ya es muy tarde para hablarle, mañana, pero le hablo al ingeniero para que tome esa consideración de su alcantarillado pluvial. Ah, y también no sé si bombas van a hacer también. No sé si bombas, bueno, diseño de estación de bombeo va a considerar o solamente va a ser su proyecto netamente sanitario y pluvial, porque dentro del pluvial ya está considerado el tema de rejillas sumideros, pero obviamente el tema del bombeo también no sé si van a considerar o no. Ya, pero se os voy a consultar eso por favor mañana. Hoy ya muy difícilmente molestarlo a estas horas. Bueno chicos, entonces me comprometo en hablar. Sí, una Sí, dígame. pregunta más. ¿Es necesario hacer los cómputos? ¿Qué les dijo el ingeniero? ¿Les dio algún contenido mínimo? ¿Les dijo quiero esto, S- no quiero esto? Seguramente yo creo que sí. Sí, dijo las planillas, que es uno, y otro que es la memoria de cálculo, pero no sabía que se refería con eso exactamente. Ya, bueno, tienes que tener tus APUs, tus cómputos métricos, tus planillas de cálculos, supongo que serán pues no creo que sea como un cálculo así detallado de paso por paso, solo debe ser el tema de cómputos, los cómputos métricos, que es lo más. Perdón, pero si no estoy mal, no mencionó la parte de cómputos. Sí, mm, no sé si No dijo nada al respecto técnicamente. Exactamente. mm, La cosa ya. está es que puso eso en el índice que nos mandó. Ah, ya, ya. Entonces, siga nomás, porque el ingeniero, la verdad, y recién también
Pensé que les Han había dado mandado algún índice. precios, igual por algo han mandado los precios de Asturias. ¿Sí? Bueno, seguramente ustedes deben saber mucho más, los que van a clases. La verdad no estoy enterado de qué les pidió o qué no les ha pedido. Seguramente en clases lo ha debido decir, ¿ya? Pero presentan todo lo que les ha pedido, obviamente. Si no les ha pedido, pues no es necesario, ¿no? Ya si te quieres ganar unos puntitos más, lo puedes realizar si algo que no te ha pedido, pero mínimamente si les ha pedido algo, tienen que realizarlo. Ya, pero creo que la mayoría tiene buenas notas, ¿no? Entonces, trata de presentar la mayoría y aproveche. Auxilios de los diámetros, si no cumple, no es necesario que cumpla siempre, ¿no ve? Porque a veces no cumple. Como les digo, el tema de los diámetros, para que diga todo ok, 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 en las cámaras de arranque muy posiblemente no cumpla, pero ustedes primero tienen que agotar todas las posibilidades, ¿no? Como van a enviar el Excel, seguramente el ingeniero, como les digo, como les he mostrado, va a hacer ese juego, ¿no? Primero cambiar con el diámetro y luego ver el tema de agotar el tema de las posibilidades con las excavaciones. Y pues si eso no cumple, pues no hay dónde más, ¿no? ¿Dónde más vas a cambiar? No le vas a poner más agua donde no le vas a poner más área, ¿no? A ese tramo para que incrementes tu caudal, porque automáticamente en los tramos de arranque tu caudal es muy pequeño, incluso menor al diámetro, bueno, al caudal mínimo de diseño, que es 1.5. Entonces, con 1.5 incluso ya se está diseñando. Entonces no lo vas a aumentar más, ¿no? Entonces no hay manera, digamos, de donde, de cierta manera, por lo menos desde mi punto de vista, tomarlos como mal esa parte, ¿no? Porque no hay donde más. ¿Ya? Entonces, seguramente esas consideraciones el ingeniero lo hará cuando lo revise. ¿Ya? Pero les voy a preguntar, por favor, el día de mañana le voy a hacer las consultas que me están diciendo a mí y mañana se lo voy a consultar al ingeniero también y según eso les escribiré al grupo lo que me dijo o el ingeniero directamente lo hará. ¿Ya? Bueno, chicos, pero eso sería todo por el tema de las Sí, dudas. una pregunta. ¿El tema de la ubicación del colector al final vamos a hacer o no? El tema de la ubicación es, ustedes lo tienen que hacer, ¿no? Que es considerar el punto más bajo y ver un punto de, bueno, en realidad el punto más bajo nada más, porque no estamos haciendo un proyecto casi real, ¿no? Pero sí sería bueno que en función a lo que tienen bueno, en la vista satelital, poder ubicar un punto donde puedan emplazar una planta de tratamiento o en cuyo caso, no considerar como una planta de tratamiento, sino decir aquí tengo un colector principal, ¿no? Que está recolectando muchas OTBs, pero aquí tengo un colector principal. Entonces, esta colectora está a una profundidad de tantos. Entonces, ustedes pueden pinchar de esa por así decirlo, o sea, todo lo que recolecta su OTB, conectar a una tubería principal que recoge de muchas OTBs. ¿Ya? Entonces, pero eso ya es un tema que ustedes tienen que proponer, ¿no? Porque ustedes son los proyectistas o lo toman como una planta de tratamiento o lo toman como una tubería principal que está recolectando de muchas OTBs, ¿ya? Ustedes usen la imaginación y propongan, ¿no? No siempre puede ser una planta de tratamiento, porque en algunas OTBs incluso no hay espacio no tienen ni área verde y son pura casas, entonces no vas a poder construir una planta de tratamiento en ese sector, pero sí seguramente quizás tendrá una tubería, bueno, con el diámetro suficiente de recolectar una tubería principal, ¿no? O sea, en este caso sería de recolectar de muchas OTBs, que usualmente eso es lo que pasa en la ciudad, ¿no? Muchas OTBs conectan directamente a una tubería principal y esa tubería principal está encargada de recolectar de muchas OTBs. Y esa recién va a una planta de tratamiento que usualmente siempre está lejana, ¿no? A la ciudad, para no molestar con los olores y todo eso. ¿Ya? Está bien, gracias, Ox. Ya. Bueno, chicos, ahora sí, creo que no hay más dudas. Cualquier duda, el grupo igual, no tengan miedo. El ingeniero no les va a decir nada si tienen dudas, porque al final el grupo es para eso, ¿no? Esa finalidad de responder cualquier duda que tengan ahí, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo. Trabajen, sigan haciendo y cualquier duda en el grupo. Buenas noches.